Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Predecir el futuro es algo que se escapa del control del ser humano. Nadie sabe lo que va a sucedernos mañana. Sin embargo, sí que podemos predecir el tiempo que vamos a tener. Lo tenemos bastante fácil. Los satélites, radares y modelos matemáticos nos ayudan a predecirlo. Estas son las últimas herramientas que la ciencia nos ha dado para predecir el tiempo. Pero la ciencia meteorológica comenzó en el siglo XIX. Incluso en el mismo siglo, un oficial de la Marina Británica, que se llamaba Francis Beaufort, creó el primer sistema de clasificación de los vientos. Como digo, la ciencia meteorológica comenzó en el siglo XIX. Pero, ¿cuándo apareció por primera vez la palabra meteorología? Pues apareció mucho antes. Fue a raíz de una obra de Aristóteles, titulada Meteorológica, del año 340 a.C. Y es que tanto el filósofo griego Aristóteles como Platón figuran entre los primeros defensores de dar un enfoque más científico a las cuestiones relacionadas con el clima, con el tiempo. Sin tecnología, los antiguos observaban la naturaleza para predecir el tiempo. Los egipcios asociaban los ciclos de crecida del Nilo con los movimientos de las estrellas. Los babilonios las hacían guiándose por el aspecto y color de la luna o también del cielo, así como por la dirección del viento. Concretamente decían: cuando un halo negro rodea la luna, el mes traerá lluvia o acumulará nubes. O también, cuando un pequeño halo rodea el sol, lloverá. En la Edad Media se practicaba la escapulimancia. Esto era la lectura de los signos encontrados en una paletilla de cordero hervida. Lo practicaban tanto los cristianos como los musulmanes. Los celtas también lo practicaban, pero el animal empleado era el ganso, y la parte del cuerpo que utilizaban para hacer esa predicción era el esternón. Si el esternón salía blanco, anunciaba un invierno frío y con nieves abundantes. Si salía moteado, indicaba tiempo variable. Y si la mitad era blanco y la otra mitad era negro, una parte del invierno sería severa y la otra relativamente suave. Conocer el tiempo que se iba a tener era algo fundamental para los agricultores, pero también para los navegantes. Muestra de ello son unas tablillas de barcos asirios en las que se inscribieron datos sobre cuál era la mejor época para navegar. Hasta el día de hoy han llegado refranes del ámbito marino relacionados con predicciones. Un ejemplo sería: alta mar y sin viento no promete buen tiempo, o niebla en la sierra, pescador en tierra. Los pastores fueron muy buenos en predecir el tiempo. Pensemos que ellos son los que estaban y están en contacto directo con la naturaleza. En este sentido, incluso llegó a publicarse en Inglaterra en 1670 un texto de predicción meteorológica con el título del legado del pastor. El libro incluye predicciones basadas en el estudio de los vientos, nubes, sol y niebla. En él se recogieron observaciones que han pasado a formar parte del imaginario popular. Frases como sol muy rojo, agua en el ojo. 4 siglos después se ha confirmado esta frase con investigaciones científicas. Se ha comprobado que efectivamente en 7 de cada 10 ocasiones el sol rojo traía lluvia. A ese dicho posteriormente se han añadido otros, como cielo encarnado en verano, vendaval seguro en la mañana temprano, o también luna amarillenta, viento representa. Muchas veces es la propia naturaleza la que nos da las pistas sobre qué tiempo vamos a tener. La planta conocida como Pimpinela escarlata, cuando abre sus pétalos, nos dice que va a hacer buen tiempo. Y cuando se espera lluvia, reacciona a esa humedad
cerrando los pétalos, y lo hace para mantener seco el polen. Otra observación muy interesante es que si las hormigas se mueven a un lugar más alto, significa que va a llover, o que si las vacas están tumbadas en el pasto, pues probablemente es que va a hacer buen tiempo. Las sociedades indígenas también eran buenas observadoras de la naturaleza. Gracias a ellos se sabe, por ejemplo, que cuando las lagartijas ponen sus huevos en aberturas verticales es porque el año no va a tener muchas lluvias. De esa manera, las lagartijas protegerían sus huevos conservando la temperatura. Sin embargo, si los ponían en horizontal, era señal de presencia de aguaceros. También es muy curioso el método llamado de las cabañuelas. Este método se basa en predecir el tiempo según el comportamiento del mismo los primeros 12 días del año. Hubo un método que trató de introducir el doctor Merriweather, que fue presentado en la Exposición Universal que se celebró en el Palacio de Cristal de Londres en 1851, que era como una especie de indicador de tempestades. Presentó el experimento. El doctor afirmaba que al menos una de las 12 sanguijuelas que se encontraban introducidas en botellas de vidrio llenas con agua subiría a la superficie y haría sonar una campana cuando se aproximara una tempestad. El doctor confiaba plenamente en la precisión de su dispositivo, llegando incluso a sugerir al gobierno que lo instalase a lo largo de la costa de Gran Bretaña, para predecir de esa manera las tempestades. ¿Cómo terminó el experimento? Pues aquello fue desestimado y nunca más se volvió a saber del tema. A las ranas también se les ha atribuido una capacidad de predicción de las lluvias, y esto es así desde la antigüedad clásica. Se las colocaba dentro de un recipiente de vidrio, con un poco de arena, césped, agua y un pequeño palo inclinado que le facilitaba el poder salir del agua y trepar hasta la boca del recipiente. Vale, pues cuando la rana se mantenía subida a la escalera era señal de buen tiempo, pero si permanecía dentro del agua era señal de abundante lluvia. En muchos casos es la tradición oral la que ha permitido saber de métodos para predecir el tiempo. Puede que vuestros abuelos o generaciones anteriores os hayan transmitido algún conocimiento sobre ello. Así que, si queréis, lo podéis compartir en este canal, en una efeméride con historia. Hasta el próximo vídeo.